El choque entre Pedro Sánchez y Santiago Abascal en el Congreso no fue un intercambio más dentro del juego político habitual. No fue un discurso protocolario, ni una discusión improvisada, ni un momento anecdótico. Lo que ocurrió fue un golpe directo, calculado y ejecutado con precisión quirúrgica por parte del presidente del gobierno en un contexto parlamentario donde la tensión llevaba semanas acumulándose. Y ese golpe dejó a Abascal expuesto como pocas veces se ha visto desde que Vox llegó a la política nacional. Para entender la dimensión del enfrentamiento, primero hay que situar el clima político del momento. Vox llevaba semanas elevando el tono contra el gobierno, utilizando un discurso cada vez más agresivo que mezclaba acusaciones sin pruebas, insinuaciones sobre la legitimidad del Ejecutivo y ataques personales contra Pedro Sánchez. Para Abascal, esto forma parte de su estrategia: convertir cada intervención en un espectáculo de confrontación, proyectarse como el líder de la derecha más radicalizada y mantenerse relevante en un espacio donde el PP quiere absorber parte de su electorado. Pero el contexto ha cambiado. Vox ya no tiene el impulso de sus primeros años. Sus mensajes empiezan a sonar repetitivos. Sus acusaciones ya no sorprenden. Y, sobre todo, su estrategia de desgaste ha empezado a chocar con un gobierno que ha aprendido a responder. Pedro Sánchez no solo ha sabido desarticular los ataques de Abascal, sino que en esta ocasión eligió hacerlo con una dureza inédita, dejando claro que ya no está dispuesto a permitir que Vox monopolice el ruido sin consecuencias. Lo más llamativo del momento no fue el tono, sino el contenido. Sánchez decidió atacar a Abascal donde más le duele: en su credibilidad personal, en su trayectoria política y en las sombras que rodean la financiación de Vox. Y lo hizo con una frase diseñada para viralizarse, para marcar agenda y para desnudar políticamente al líder de Vox. La referencia a que te paga Hungría y tu currículum cabe en un post-it fue mucho más que una provocación. Fue una síntesis demoledora de todo lo que Sánchez quiere transmitir sobre su adversario, que es un político sin recorrido, sostenido artificialmente por fuerzas externas y sin un proyecto real para el país. Esa frase no nació en un impulso, nació de un contexto. Desde hace meses circulan investigaciones, reportajes y filtraciones sobre la conexión de Vox con organismos y think tanks ultraconservadores financiados desde fuera de España, especialmente desde Hungría y Polonia. Dentro del Congreso, esa sospecha es conocida. Lo que hizo Sánchez fue verbalizarla públicamente en el momento exacto, ante las cámaras, ante toda la oposición y en un formato institucional donde cada palabra queda registrada. Abascal no supo responder. Su discurso, centrado siempre en ataques y consignas, se quedó sin aire cuando tuvo que justificar quién financia su partido y cuál es su verdadera aportación a la vida pública. En lugar de contestar, recurrió a su estrategia habitual: elevar el tono, hablar de traiciones y ilegítimos, intentar llevar el debate al terreno emocional. Pero esta vez no funcionó, porque la frase de Sánchez ya había cumplido su función: marcarlo públicamente como un político ornamental, sin recorrido profesional y dependiente de apoyos externos. La reacción posterior en la bancada de Vox fue tensa. Las miradas eran de incomodidad, no de seguridad. Sabían que el golpe había sido certero. Sabían que Abascal no había conseguido redirigir el debate. Y sabían que, por primera vez en mucho tiempo, el líder de su partido había quedado expuesto no por un adversario mediático, sino por el propio presidente del gobierno. Sánchez, por su parte, utilizó el resto de su intervención para profundizar en un diagnóstico político que llevaba tiempo insinuando: que Vox no aporta soluciones, que su discurso es destructivo, que su modelo económico es inviable y que su proyecto internacional está alineado con gobiernos que erosiona la democracia liberal desde dentro. El presidente eligió este momento para articular ese mensaje porque sabía que el escenario parlamentario le permitiría llegar directamente a la ciudadanía sin intermediarios. Una parte fundamental del impacto que tuvo esta intervención radica en la diferencia de estatura política que Sánchez decidió hacer visible. Por un lado, un presidente que ha gestionado crisis internacionales, cumbres europeas, reformas legislativas y negociaciones complejas. Por otro, un líder cuya trayectoria política previa se reduce a cargos menores, una breve etapa en organizaciones ultracatólicas y una carrera construida más sobre indignación que sobre gestión. Esa comparación es injusta en apariencia, pero políticamente muy eficaz. Y Sánchez la utilizó como arma. Lo que quedó claro en esta primera parte del intercambio es que Abascal no está preparado para un debate profundo. Su discurso funciona cuando puede gritar, provocar o lanzar mensajes simples, pero fracasa cuando se le exige concreción. Ese fue el hueco por el que Sánchez entró y en el que se mantuvo durante toda su intervención. El choque también tiene una lectura institucional. Vox intenta constantemente retratarse como el único partido que dice verdades incómodas,
Pero cuando desde la tribuna se verbaliza una verdad incómoda para ellos, como la sospecha sobre su financiación o la ausencia de experiencia laboral real en su líder, reaccionan con descontrol. Ese contraste quedó expuesto como pocas veces. Para un sector amplio de la ciudadanía, ver a Abascal desbordado y sin respuesta tuvo un impacto mayor que cualquier discurso técnico. Finalmente, hay un elemento estratégico clave. Sánchez eligió este momento para lanzar el ataque porque sabía que el PP está en una posición incómoda. Si Feijóo defiende a Vox, se debilita ante los votantes moderados. Si se distancia, pierde el voto radicalizado. Sánchez logró obligar al PP a adoptar una postura reactiva, incómoda, sin margen para marcar posición propia. Abascal quedó tocado, pero quien quedó atrapado fue el PP, incapaz de defender el ataque sin asumir el coste de asociarse abiertamente a Vox. Lo más interesante del enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Santiago Abascal es que no se trató de un ataque improvisado, ni de un simple cruce parlamentario. Fue un momento políticamente premeditado, donde el presidente eligió desmontar pieza por pieza el núcleo del relato que Vox lleva años intentando imponer en la política española. Y para lograrlo, Sánchez no recurrió a grandes discursos ideológicos, sino a algo mucho más devastador para un líder como Abascal: cuestionar su legitimidad personal, profesional y financiera. En política, pocas cosas hacen tanto daño como desarticular la imagen de solvencia de un adversario. Y la frase sobre que el currículum de Abascal cabe en un post-it cumplió exactamente esa función. No es solo una burla o una provocación, es la verbalización de algo que la izquierda y buena parte del centro político han señalado durante años. Vox se presenta como un partido de gente preparada, de defensa de la patria, de gestores con valores, pero su principal líder no tiene una trayectoria profesional que sostenga esa imagen. Su carrera ha estado ligada a cargos menores, a asociaciones afines ideológicamente y a posiciones institucionales sin peso político real. Sánchez, con esa frase, lo que hizo fue quitarle la máscara. Mostrar que detrás de la épica de Vox hay un liderazgo débil, sostenido por un discurso estridente pero sin base técnica. Y esa vulnerabilidad quedó expuesta en tiempo real porque Abascal no supo cómo responder. No tenía nada que oponer más allá de sus acusaciones habituales. El segundo eje del ataque fue aún más grave para Vox: la financiación extranjera. La mención a Hungría no es anecdótica. Desde hace años se ha documentado la relación de Vox con organizaciones y fundaciones vinculadas al gobierno de Viktor Orbán. No se trata solo de afinidad ideológica, sino de apoyo logístico, comunicativo y, según algunas investigaciones, económico. Vox necesita negar cualquier tipo de financiación externa porque eso derrumbaría su narrativa de partido patriótico. Pero lo cierto es que su crecimiento no se explica únicamente por estructuras internas. Sánchez utilizó esa sospecha, ampliamente comentada en ámbitos internacionales, para colocar a Abascal contra las cuerdas. En un contexto donde Vox acusa constantemente al gobierno de depender de enemigos de España, la insinuación de una dependencia financiera extranjera es devastadora. La derecha radical basa su discurso en la pureza nacionalista. Que el presidente del gobierno insinúe que parte de su financiación llega desde fuera es una grieta que golpea en lo más profundo de su simbología. La reacción de Abascal fue reveladora. Evitó responder directamente. Cambió de tema. Elevó el tono. Intentó desviar el foco. Todas las técnicas retóricas que utiliza cuando se queda sin argumentos. Pero en esta ocasión, ninguna funcionó. Cada evasión parecía una confirmación implícita de que no tenía una respuesta sólida. Ese fue uno de los momentos más comentados de la sesión porque mostró la fragilidad de su liderazgo en cuanto se aleja de su terreno habitual, el ataque. En paralelo, Sánchez aprovechó la intervención para situar el debate donde más daño hace a la extrema derecha, el campo de la responsabilidad institucional. Mientras Vox intenta imponer un discurso donde todo es un campo de batalla ideológico, Sánchez reconstruyó el marco en torno a la capacidad de gestión, las políticas públicas y la credibilidad internacional. En ese terreno, Abascal no puede competir. Nunca ha gestionado una administración grande, no tiene experiencia parlamentaria comparable y su discurso internacional es marginal dentro de la Unión Europea. El presidente destacó además que Vox es un partido alineado con gobiernos que han erosionado la democracia desde dentro, como Hungría o Polonia. Ese señalamiento no es retórico, sino estratégico. En la política europea, Vox está cada vez más aislado. Los grandes partidos conservadores europeos evitan cualquier alianza con fuerzas ultraderechistas que cuestionan la independencia judicial, la libertad de prensa o los derechos civiles. Cuando Sánchez sitúa a Vox dentro de ese marco, lo relega al margen del tablero institucional tanto dentro como fuera de España.
Este contraste generó un efecto inmediato en la escena parlamentaria. La bancada socialista sintió que el presidente había recogido un sentimiento que llevaba tiempo recorriendo la izquierda. Pero lo más significativo fue lo que ocurrió en la bancada del PP. Feijóo y los suyos se quedaron atrapados. No podían defender a Abascal sin asumir un coste político grave entre los votantes moderados. Tampoco podían celebrarlo, porque eso irritaría al sector más radical del electorado conservador. Sánchez logró algo que pocas veces se ve: romper el eje discursivo de la derecha y obligar al PP a no saber dónde posicionarse. Ese vacío estratégico del PP fue otro de los logros de la intervención. En cada confrontación entre Sánchez y Abascal, Feijóo queda en tierra de nadie. Si imita a Vox, se radicaliza y pierde pedigrí institucional. Si se distancia, pierde votantes hacia Vox. La frase del currículum y la mención a Hungría fueron golpes dirigidos también a esa fractura. No solo buscaban dañar a Abascal, sino mostrar que la derecha española está dividida, fragmentada y carente de un liderazgo sólido. El discurso de Sánchez también tocó un punto sensible dentro de Vox: la ausencia de un proyecto de país. Abascal insiste en que representa la alternativa, pero sus propuestas suelen ser vagas, poco desarrolladas o directamente imposibles de aplicar. Sánchez sacó a relucir esa carencia sin necesidad de mencionarla explícitamente. Cuando acusó a Abascal de no aportar nada más allá de ruido y de depender de estructuras externas, estaba diciendo que Vox es un proyecto vacío, diseñado más para confrontar que para gobernar. La forma en que Abascal gestiona ese señalamiento es siempre la misma: atacar. Pero ese mecanismo empieza a mostrar síntomas de agotamiento. La ciudadanía percibe que Vox repite los mismos mensajes en bucle, sin matices ni propuestas detalladas. Frente a un adversario que conoce esas debilidades y que no duda en exponerlas con precisión, el discurso de Abascal pierde fuerza. La escena parlamentaria también dejó una imagen simbólica que se viralizó rápidamente: Abascal callado mientras Sánchez hablaba. Para un líder que basa su identidad política en la fuerza, el desafío y el tono elevado, ese silencio es políticamente devastador. No porque sea un gesto de respeto institucional, sino porque se percibe como incapacidad de respuesta. Lo que diferencia este episodio de otros enfrentamientos es que Sánchez no se limitó a replicar. Hizo un diagnóstico. Construyó un relato alternativo que coloca a Vox como un partido menor, dependiente, sin credenciales y en descomposición. Y ese diagnóstico conecta con una realidad que empieza a consolidarse: Vox está perdiendo influencia social. Sus discursos ya no arrastran como antes. Sus líderes ya no generan impacto. Y su capacidad para marcar agenda se reduce día a día. El presidente aprovechó esa tendencia descendente para acentuarla. No lo hizo solo con un ataque, sino con una exposición completa de todo aquello que Vox intenta esconder: su falta de experiencia laboral, sus vínculos con gobiernos autoritarios, su incapacidad para construir consensos y su dependencia de discursos emocionales sin contenido técnico. En resumen, esta parte del enfrentamiento no fue un golpe aislado, sino la construcción de un marco político, el marco de un partido ultra sin credibilidad frente a un presidente que reivindica la legitimidad institucional. Ese contraste, sumado a la incapacidad de Abascal para responder, convirtió el momento en uno de los episodios más dañinos para Vox desde su llegada al Congreso. El discurso de Pedro Sánchez contra Santiago Abascal generó un impacto inmediato en el Congreso, pero para comprender realmente la magnitud del momento hay que analizar lo que ocurrió en los minutos posteriores, en los gestos, en las reacciones silenciosas y en el desconcierto que recorrió las bancadas de la derecha. Porque este episodio no fue solo un choque verbal, fue un terremoto político que dejó al descubierto el estado real de la oposición conservadora en España. Lo primero que se evidenció fue el desconcierto total de Vox. Acostumbrados a imponer el tono elevado, a dictar el marco emocional del debate y a marcar la agenda mediática a través de provocaciones constantes, sus diputados se encontraron frente a un escenario para el que no estaban preparados. No se esperaban un ataque tan directo, tan bien construido y tan quirúrgico por parte de Sánchez. Están acostumbrados a que el presidente opte por un tono institucional, calculado y comedido, pero en esta ocasión decidió confrontar de manera abierta, desmontando una por una las bases del discurso ultra. La bancada de Vox mostró signos de tensión evidentes. Los gestos eran de incomodidad. Algunos diputados evitaban la mirada del presidente. Otros tomaban notas apresuradas sin saber qué apuntar. La escena transmitía algo que rara vez se ve: vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad no surgía de un error interno, sino del golpe externo de un presidente que decidió poner fin, al menos por un momento, al chantaje emocional constante que Vox intenta imponer en cada debate parlamentario. Abascal,
que siempre ha basado su identidad política en proyectar fuerza, seguridad y firmeza, quedó atrapado en una situación inédita para él. Por primera vez en mucho tiempo, no podía recurrir a su arsenal retórico habitual. La acusación sobre su falta de trayectoria laboral y la sospecha sobre la financiación extranjera colocaron el debate en un terreno donde sus eslóganes no sirven. Sus frases hechas sobre la patria, la identidad o la batalla cultural no tienen peso cuando la discusión gira en torno a hechos, currículums, declaraciones de ingresos o vínculos internacionales. Ahí es donde su discurso se desintegra, porque carece de argumentos técnicos, de experiencia contrastada y de una estructura sólida. El intercambio también dejó claro algo que muchos analistas venían observando: Vox ha perdido frescura política. Durante sus primeros años, la extrema derecha sorprendía por su capacidad para romper marcos, introducir debates tóxicos y desplazar a la derecha tradicional hacia posiciones más radicales. Era un partido novedoso que generaba ruido y arrastraba titulares. Pero ahora su repertorio está agotado. Repite los mismos mensajes, utiliza las mismas provocaciones y depende siempre del mismo lenguaje inflado. Y esa repetición constante reduce su impacto. Sánchez, consciente de ese desgaste, aprovechó para señalarlo sin necesidad de decirlo explícitamente. Al ridiculizar el currículum de Abascal, estaba diciendo que Vox no tiene renovación interna, que su líder no tiene mérito profesional, que su autoridad no proviene de la gestión, sino de un relato construido alrededor del resentimiento y la provocación. Y eso coloca a Vox en una posición muy incómoda, la de tener que reconocer que su liderazgo está construido sobre una base extremadamente frágil. Pero el efecto más interesante del discurso de Sánchez no fue lo que provocó en Vox, sino lo que generó en el PP, porque este episodio no solo afectó al partido ultra. La derecha tradicional también quedó atrapada en un dilema político imposible de resolver. El PP lleva meses intentando presentar una imagen de alternativa de gobierno, diferenciándose de Vox lo suficiente como para parecer moderado, pero sin romper la alianza tácita que mantiene con la extrema derecha en gobiernos autonómicos y ayuntamientos. Es un equilibrio artificial, inestable y contradictorio. El golpe de Sánchez dejó al PP sin espacio para moverse. Si defendían a Abascal, quedaban asociados a las acusaciones más graves: dependencia de gobiernos autoritarios, falta de credenciales profesionales y vínculos financieros oscuros. Si se distanciaban, corrían el riesgo de perder votantes hacia la extrema derecha y debilitar su propio frente político. La estrategia de Sánchez fue precisamente esa: obligar al PP a revelar su contradicción interna, exponer su ambigüedad y mostrar que no tienen un liderazgo claro ni un proyecto sólido para diferenciarse de Vox. Feijóo, en ese momento, quedó paralizado. Su discurso preparado, sus notas, su estrategia para ese debate quedaron anulados. Cada vez que intentaba recuperar la iniciativa, el eco del golpe de Sánchez seguía resonando en la sala. La derecha en su conjunto quedó descolocada. Vox, por el ataque directo. El PP, por el dilema estratégico. Y la bancada de la izquierda supo leer el ambiente. Habían presenciado una de las intervenciones más eficaces de Sánchez en mucho tiempo. El ataque a Abascal también tiene otra lectura importante. Sánchez decidió situar el debate políticamente donde él se siente fuerte. En los últimos años, el presidente ha sido criticado por parte de la oposición por su estilo de negociación, por sus pactos políticos y por su manejo de crisis internas. Pero si hay un ámbito donde Sánchez tiene una ventaja evidente sobre sus adversarios, es en la política internacional. Ha participado en cumbres, negociado acuerdos con líderes europeos, defendido posiciones de Estado y construido una imagen sólida en instituciones internacionales. Frente a él, Abascal representa el extremo opuesto: un político con una visión internacional rudimentaria, alineado con líderes que cuestionan valores democráticos básicos y cuya credibilidad fuera de España es prácticamente nula. Sánchez utilizó esa diferencia a su favor. Al mencionar la sospecha de financiación vinculada a Hungría, no solo estaba señalando una cuestión grave para Vox. Estaba recordando quién tiene reconocimiento internacional y quién no. Quién representa la legitimidad institucional y quién representa el extremismo minoritario. Quién es tomado en serio en Bruselas y quién ni siquiera es tenido en cuenta en los grandes debates europeos. Ese contraste no solo golpea a Abascal, sino que fortalece la imagen presidencial. La estrategia de la derecha se ha basado en intentar presentar a Sánchez como un líder débil, pero momentos como este destruyen esa narrativa. Un líder débil no confronta de esa manera. Un líder débil no expone vulnerabilidad ajena con tal precisión. Un líder débil no deja sin respuesta al dirigente de un partido que se alimenta de la confrontación. En realidad, lo que este episodio muestra es que Sánchez,
Cuando decide entrar en combate parlamentario directo, tiene una capacidad argumental que supera ampliamente a sus adversarios. Tanto Vox como el PP se sienten más cómodos cuando el presidente mantiene su tono institucional, pero cuando decide romper ese registro y responder con contundencia, les deja sin herramientas. Y esa dinámica se ha repetido varias veces en los últimos años. Otro aspecto relevante es la reacción de la ciudadanía. El fragmento del discurso se viralizó de inmediato. Primero en redes sociales, luego en programas de análisis y finalmente en los informativos. Mientras los votantes de Vox intentaban defender a Abascal, la sensación mayoritaria era que el golpe había sido certero. No porque Sánchez hubiese sido especialmente agresivo, sino porque había dicho en voz alta algo que mucha gente pensaba, que Abascal se presenta como un líder fuerte, pero su trayectoria personal y profesional no sostiene esa imagen. En un país donde la política está cada vez más mediatizada, el valor simbólico de estas escenas es enorme. No se trata solo del contenido, sino de la imagen que queda en la memoria colectiva. Abascal callado, desconcertado, sin respuesta. Sánchez firme, directo y dominando la escena. Esa diferencia de actitud tiene un impacto emocional que va mucho más allá del discurso técnico. Finalmente, este episodio sirve como aviso para la extrema derecha. La estrategia de Vox de repetir ataques sin sustancia, de inflamar el debate con teóricos enemigos internos y de recurrir a la provocación constante empieza a mostrar su desgaste. Y frente a un adversario que conoce sus puntos débiles y que no teme exponerlos, esa estrategia pierde fuerza. Lo que ocurrió en el Congreso indica que el ciclo político está cambiando. Vox ya no es la fuerza disruptiva que marca el ritmo del debate. Ahora es un partido que, cuando es confrontado con firmeza, queda desnudo políticamente. Lo que ocurrió entre Pedro Sánchez y Santiago Abascal en el Congreso no fue solo una confrontación parlamentaria ni un momento viral más que se perderá en la hemeroteca. Fue un punto de inflexión político cuyo impacto se extenderá durante semanas, quizá meses. Un episodio que altera la percepción pública de los liderazgos, reorganiza los equilibrios dentro de la derecha y abre una nueva fase en la lucha por el relato político en España. Para entender por qué este choque es tan significativo, hay que partir de una idea fundamental. Vox ya no está en su momento de expansión, sino en una fase de resistencia. El partido que irrumpió con fuerza, que marcaba el tono y que parecía tener una capacidad casi ilimitada para imponer debates, ahora está atrapado en un ciclo de desgaste. Sus propuestas no han evolucionado, su discurso se ha estancado y su líder, lejos de aparecer como un referente sólido, se ha convertido en un símbolo de rigidez ideológica y fragilidad argumental. En este contexto, el golpe de Sánchez tuvo el efecto de acelerar un deterioro que ya estaba en marcha. Abascal no solo quedó descolocado por la acusación sobre su currículum y la referencia a Hungría. Quedó algo mucho más grave, quedó irrelevante durante unos minutos. Su incapacidad para responder convirtió una escena de confrontación en una demostración de debilidad. Y eso es devastador en política, donde la percepción de fuerza es, a menudo, más importante que la fuerza real. Abascal basa su liderazgo en la imagen de una figura combativa, imperturbable y autoritaria. Pero ver a un líder así incapaz de replicar, ver cómo su discurso se fragmenta ante una acusación directa, tiene un efecto psicológico muy profundo en su electorado. La extrema derecha necesita cuadros que proyecten poder. No pueden permitirse mostrar debilidad. Y eso es exactamente lo que ocurrió. El impacto tampoco se limita a Vox. El PP, como siempre que Vox se hunde o se expone, enfrenta un doble espejo. Por un lado, se siente presionado a distanciarse para no aparecer asociado a la versión más tóxica de la derecha. Por otro lado, teme alejarse demasiado porque muchos de sus votantes comparten marcos y discursos similares a los del partido ultra. La intervención de Sánchez, al ridiculizar el currículum de Abascal y al insinuar vínculos con Hungría, colocó al PP en una disyuntiva imposible. Si calla, parece que asume que la extrema derecha no tiene solvencia. Si defiende a Abascal, queda atrapado en las acusaciones. Y eso es algo que Sánchez buscó deliberadamente. La operación no fue solo desmontar a Vox, sino también obligar al PP a elegir entre la moderación o la radicalización. Y, como suele ocurrir en estos casos, el PP se quedó en medio, sin capacidad para marcar posición propia. Esa indecisión es otro síntoma del deterioro del liderazgo conservador. Un partido que aspira a gobernar no puede verse paralizado por un ataque parlamentario dirigido a otro partido. Pero eso es exactamente lo que ocurrió. El PP quedó mudo, incapaz de participar en el momento político más importante del día. Mientras tanto, en la bancada socialista, la sensación era de triunfo político.
Sin caer en triunfalismos, se percibía que Sánchez había logrado algo que llevaba tiempo buscando: recuperar la iniciativa, mostrar autoridad parlamentaria y romper la dinámica donde era la derecha quien marcaba el tono del debate. En términos de comunicación política, este tipo de momentos no solo mejoran la imagen del líder, sino que consolidan su autoridad frente a su propio partido. La izquierda llevaba meses reclamando una respuesta más firme frente a los ataques de Vox. Y Sánchez, consciente de la necesidad de reforzar su liderazgo interno, decidió dar ese golpe. Lo hizo en un momento calculado, con el Parlamento lleno, con cámaras grabando y con la certeza de que el vídeo se viralizaría. Fue una decisión estratégica que, desde el punto de vista político, tiene varias capas. La primera capa es la defensa institucional. El mensaje de Sánchez no se limita a confrontar a Abascal, sino que reivindica el valor de las instituciones frente a la retórica destructiva de Vox. La segunda capa es el reposicionamiento político. Al ridiculizar el currículum del líder ultra y al insinuar dependencia extranjera, Sánchez está diciendo a la ciudadanía que la alternativa que propone la extrema derecha no es seria ni viable. Y la tercera capa es estratégica. Pone al PP en una posición de debilidad narrativa, obligándolo a responder a un ataque que no iba dirigido a ellos pero que los afecta directamente. El discurso también ha tenido un eco importante fuera del Congreso. En los medios internacionales, especialmente en Europa, el crecimiento de la extrema derecha es un fenómeno seguido con atención. Y líderes como Abascal, alineados con gobiernos como el de Orbán, son vistos con recelo. Que el presidente español señalara ese vínculo de manera tan directa no pasó desapercibido. Varios medios extranjeros han comenzado a destacar la fractura entre la derecha institucional europea y las fuerzas radicales que cuestionan principios democráticos. En ese mapa, España aparece como un país donde la confrontación entre la democracia liberal y la extrema derecha está plenamente representada. El impacto social también merece análisis. La ciudadanía reacciona con fuerza a escenas de confrontación clara, especialmente cuando uno de los líderes queda sin respuesta. No es solo el contenido del discurso lo que importa, sino el lenguaje corporal, el ritmo, el tono. Ver a Abascal callado, sin saber qué decir, genera una sensación de desnudez política. Y ver a Sánchez firme, seguro, atacando donde más duele, genera un contraste que se instala en la memoria colectiva. Incluso entre votantes que no apoyan al PSOE, el golpe ha sido comentado como un momento significativo. No porque vayan a cambiar de voto, sino porque afecta la percepción de fortaleza relativa entre los líderes. Como ocurrió en otros momentos históricos, un solo discurso puede alterar dinámicas de poder durante un tiempo considerable. Y este es uno de esos discursos. Finalmente, este episodio marca un precedente dentro del parlamentarismo español. Durante años, la derecha radicalizada ha impuesto un ambiente de crispación, insulto y confrontación, aprovechando la contención institucional del gobierno. Sánchez decidió romper esa dinámica. Y al hacerlo, mostró que la extrema derecha no tiene la solidez discursiva que presume. Que su agresividad es un escudo, no una fortaleza. Y que, cuando se enfrentan a un líder que decide responder con claridad y firmeza, se descomponen. En términos estratégicos, este choque redefine la relación entre el gobierno y Vox. A partir de ahora, Abascal sabe que un enfrentamiento directo puede volverse en su contra. El PP sabe que cualquier acercamiento público a Vox tiene consecuencias. Y la izquierda sabe que puede marcar agendas y decide entrar al combate político con preparación y precisión. Lo que queda claro es que este momento no se olvidará fácilmente. No es un titular pasajero. Es un símbolo. Un punto de inflexión. Un recordatorio de que la política no solo se hace con discursos ideológicos, sino con autoridad, con claridad y con valentía parlamentaria. Y en esa batalla concreta, en ese cruce exacto, Abascal perdió algo más que un debate. Perdió la imagen de invulnerabilidad que había construido durante años. Y recuperarla no será sencillo.